Hola, hola a todos. Es Carlos Calatrava, venezolano en Venezuela. Agradecerles a los que se han ido suscribiendo y se han ido incorporando a este canal de YouTube, que entiendo que es el nuevo medio en el cual podemos compartir, en el cual podemos llevar con precisión el manejo de algunas cosas bien importantes que nos toca comprender. Bueno, en esta oportunidad de verdad quisiera tocar un tema que es de vital importancia, sobre todo en esta necesidad, en esta urgencia que tenemos todos los venezolanos de regresar a clases presenciales de la mejor manera posible. Y al final, educador, que es lo que yo soy, que es lo que he sido toda la vida, y con más de 20 años metido en un salón de clases, creo que es importante que tomemos en cuenta por lo menos dos cositas. Una, que es la primerita, que es claramente la necesidad de un ambiente escolar sano, un ambiente escolar que garantice el desarrollo de una práctica pedagógica que garantice la vida. Obviamente esto cae con un conjunto de medidas de bioseguridad que no es tan solo responsabilidad de la escuela, no es tan solo responsabilidad de los padres, o mucho menos responsabilidad de los equipos directivos de cualquier centro escolar venezolano resolverlo, sino también de la sociedad en su conjunto. Esta primera responsabilidad va a implicar evidentemente que haya agua, haya luz, y que en la medida de lo posible se pueda garantizar unas condiciones de movilidad mínimas esenciales, aunque sabemos muy bien que eso en nuestro país es casi que una utopía reclamarlo, que garantice obviamente el traslado no solo del maestro a la escuela, sino el traslado del alumno y su familia a la escuela, y el traslado del bedel, y el traslado de la secretaria, y el traslado del director, del subdirector, y de cuántos seres humanos están metidos en una escuela en nuestro país. Obviamente aquí hay soluciones o acciones, si averbamos, que son más de la sociedad en su conjunto, y cuando hablamos de la sociedad en su conjunto nos estamos metiendo con los medios de comunicación, nos estamos metiendo con los grupos empresariales, nos estamos metiendo, cuidado no, hasta con las instituciones del sistema político, sobre todo gobierno regional, gobierno estatal, gobierno municipal, y un conjunto de etcétera, que mientras más local sea el gobierno, más rápido se puede solucionar el problema de servicios públicos. Obvio, no quiero ser ingenuo ni necio. Estamos claros, el régimen que tenemos en Venezuela, estamos profundamente conscientes de su condición y obviamente de su severa responsabilidad en la invivible condición de postración en la que está Venezuela en términos políticos, en términos económicos y sobre todo en términos sociales. Entonces aquí los servicios públicos es como la cola de muchas cosas que al final no son expresión de tanta corrupción y de tanto desprecio hacia la ciudadanía venezolana, y no tenemos que ser necios. Ahora voy con una segunda, que me parece que es mucho más vinculadito con lo que podemos hacer los ciudadanos, los actores sociales, así como nosotros. Bien, y esto tiene que ver más con la vía en cómo pudiéramos regresar a una escuela ya en términos más didácticos, en términos un poquito más de gestión de ese desarrollo curricular, de la gestión de esa práctica pedagógica buena, de calidad, que enseñe bien y chévere. Y bueno, aquí abajo en la descripción de este video estoy dejando el vínculo de dos documentos, no son nuestros, no están hechos en Venezuela, pero pueden ayudarnos a iluminar esto que quiero trabajar con ustedes con un poquito más de detalle. El segundo punto que quiero tomar en consideración y que quiero que lo pensemos, que lo reflexionemos, ustedes tienen también ahí abajo habilitados los comentarios para que indiquen, critiquen, pongan, y como les estoy poniendo en la descripción, si hay que todo comentario y toda ayuda se celebra y para adelante, pero si hay un comentario altisonante o un comentario que es odio, que está gente que esté tirando hate o de cringe aquí con estos videos, bueno, panita, no. Entonces, bueno, voy con esto. El segundo tema que quiero conversar hoy es lo que técnicamente se llama los grupos de convivencia estable, o también conocidos los grupos burbuja. Los grupos burbuja fue una propuesta, o nacieron como propuesta por el Ministerio de Sanidad, Bienestar y Consumo y el Ministerio de Educación de España en
julio de este año, cuando estaban cerrando el año escolar y tenían clara la necesidad de comenzar el año escolar 2021. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad español crearon la figura de los grupos de convivencia estable con 26 medidas que bueno, son propias de su nación, de su realidad y de su forma de entender y llevar a cabo la educación. El asunto es que, aunque estamos hablando de España, una nación que está en la Unión Europea, con un conjunto de cosas bien importantes en materia educativa que tienen muchos años desarrollándola, queda claro que bueno, en América Latina estamos buscando maneras de cómo regresar de la forma más segura, preservando la vida como elemento necesario, como condición suficiente para que haya un proceso educativo de calidad. Paraguay, que también les estoy dejando el vínculo en la descripción del video, Paraguay también ha tomado la recomendación de los grupos de convivencia estable o los grupos burbuja y ha generado también un manual bien importante, son alrededor de unas 57 páginas, donde nos estructura por fase previo al regreso, fase de las primeras semanas, fase de regreso pleno y fase de valoración. Los quisiera que de verdad todos los que están viendo este video se puedan leer estos dos documentos, las 26 recomendaciones del Ministerio de Educación y Sanidad de España, pero también ese documento potente, más para resolver la vida de cada centro escolar, una lectura del grupo de profesores, del equipo directivo, de los padres de familia y hasta de los propios alumnos, bien importante para que vaya quedando preciso una metodología didáctica y una metodología de gestión, de comentar que realmente nos tiene que interesar en el mismo nivel que las condiciones de bioseguridad, porque una va de la mano con la otra. ¿Qué son los grupos burbuja o qué son los grupos de convivencia estable? Los grupos burbuja no es otra cosa que el establecimiento de un grupo de alumnos, ¿bien? Recomiendan tanto la idea de España como la idea de Paraguay, recomienda que sea un grupo entre 15 y 20 alumnos, junto con los maestros, junto con los profesores, junto con los docentes de ese grupo de 15, 20 niños. Los grupos burbujas lo que reclaman es que haya un proceso de interacción en el contexto escolar únicamente con ese grupo de profesores y de estudiantes asociados a cada grupo de convivencia estable, o vamos a denominarlo ya como se les dice coloquialmente, con cada burbuja. Bien, entonces al final un docente o un grupo de profesores, porque puede haber 2 o 3 áreas, o en el caso de nuestra educación media, y como lo vemos también en el documento de Paraguay, que hay profesores en bachillerato por área, bueno, la burbuja es mi grupo de 15 a 20 alumnos con mi maestro integral de primaria o mi conjunto de profesores de educación media. Bien, entonces nada, este grupo burbuja lo que va buscando es que todo proceso de interacción social que ocurre dentro del contexto de la escuela sea en esa burbuja, ¿bien? Sea ese grupo de 15, 20 alumnos con ese conjunto de tutores. Esto lo que va a obligar es que no haya cruces de burbuja a burbuja, que un grupo de convivencia estable entre a unas horas a la escuela, esté en su salón de clase con sus profesores y la interacción que se da durante toda la jornada escolar es dentro de la burbuja. Y la hora de salida de la escuela ocurre manteniendo la condición de burbuja. Obviamente esto cuando vamos al recreo, cuando vamos al receso de mitad de mañana, como ocurre en primaria en el bachillerato, solamente va esa burbuja va a un momento del recreo y luego irá a otro. Evidentemente aquí lo que nos impone la burbuja y se está demostrando es materialmente una logística muy pesada, muy densa que está por detrás. ¿Cuál es el objeto de la existencia de estos grupos burbuja o de estos grupos de convivencia estable? Literalmente disminuir lo más que se pueda la posibilidad de exposición al virus, al COVID, al SARS-CoV-2, que es el generador de la enfermedad COVID-19. El grupo de convivencia estable lo que quiere es que un grupo de niños sanos, con docentes sanos, estén lo menos expuestos al contagio del coronavirus. Obviamente
Esto se logra porque, bueno, tú interactúas en el contexto escolar solamente con tu grupo de referencia, esta burbuja que se te está creando, esta burbuja sanitaria, y con este grupo de profesores. Ahora, la gran limitación es que no interactúas fuera de la burbuja. Bien, por eso es que se le da ese nombre, vives dentro de la burbuja. La hora de entrada y de salida ocurre por burbujas, el recreo ocurre por burbujas, el grupo de convivencia estable hace que la convivencia con otros niños, con otros jóvenes, con otro grupo de pares de una sección distinta, de un grado diferente, esté profundamente limitada. Obvio, esto también tiene una debilidad logística importante, que es que los docentes no van a interactuar con otro grupo de alumnos que no sean los 15 o 20 de la burbuja particular. Y obvio, esto trae unos problemas logísticos bien importantes de desinfección del aula, de limpieza continua del aula, de la presencia de las medidas sanitarias mínimas de las 3 M's que conocemos, que es mascarilla, distanciamiento social e higiene de las manos, controlado dentro de la burbuja. Ahora, ¿qué se requiere para que la burbuja funcione? Aparte del compromiso de todos estos niños y jóvenes de este grupo de convivencia estable, de solo interactuar con los compañeros de la burbuja, la necesidad del compromiso de los docentes de no ser expuestos, ni llevar ni traer posibilidad de infección con el virus, igual mascarilla, distanciamiento y higiene de las manos. Obvio, la burbuja la podemos fortalecer con la prioridad de vacunación a los docentes del personal administrativo, que en el caso venezolano, en el desastre que está en nuestro sistema de salud, es como la medida más fácil para evitar otras cosas. Pero bueno, aparte de todo esto, el grupo burbuja requiere que el hogar sea burbuja. Bien, justamente esa burbuja sanitaria que garantizamos en la escuela, en el colegio, en el centro escolar, en el liceo, bueno, lo hagamos también en casa. Es decir, todos los miembros de un grupo familiar tienen que actuar en términos de burbuja. Tienen que ser un espacio preservador de la vida, preservador de la salud, encargados de la disminución de la posibilidad de contagio con el virus que nos está transformando y nos está reventando la vida a todos nosotros. Ahora bien, también, y dado la particularidad venezolana, estos grupos burbuja sería una salida profundamente factible, sería una salida muy, muy importante a tomar en consideración. Y en esto quiero ser claro con todos y cada uno de ustedes. No estoy tratando de dar soluciones mágicas. Nadie en el mundo tiene soluciones mágicas para resolver el problema educativo en crisis y fortalecida o extendida con el coronavirus. Eso es importante. Ahora, Venezuela puede activar los grupos burbuja de acuerdo a la realidad de cada escuela. Eso evidentemente te va a obligar a una reorganización de los grupos por el número de alumnos, la rata de estudiantes que hay en cada clase. Eso te va a obligar a replantear un conjunto de elementos de carácter logístico, pero puede ser una buena salida para Venezuela. Y cuidado, es una de las tantas propuestas que hay en el mundo que pueden servir, que pueden funcionar. Así como está el grupo de convivencia estable o está el grupo burbuja, puede haber otros más que pudieran adaptarse mejor a nuestra realidad, pero dado las condiciones del país, puede ir muy bien. Garantizar el hogar burbuja, en Venezuela no lo veo tan claro, y bueno, esto es ya una tarea de mantener igualito las 3 condiciones mínimas: mascarilla, distanciamiento e higiene de manos. Mientras no logramos la inmunidad de rebaño, que al final se va logrando es con la inmunización de la población. La comunidad también tiene que jugar a burbuja, y aquí tenemos un puntico a favor en Venezuela, que la gran mayoría de las veces las escuelas
populares, las que atienden a la gran mayoría de venezolanos, que es alrededor del 83% de las escuelas de este país, son intracomunitarias. Bien, están dentro de una realidad comunitaria. No es que tú tienes que agarrar un carro para irte a dos pueblos o a dos urbanizaciones a llegar a la escuela. Las escuelas son intracomunitarias, están dentro de cada localidad. Ahí se puede jugar a que la localidad juegue como una cierta burbuja social importante y lograr un entorno sociocomunitario lo más sano posible, porque no es que los grupos de convivencia estable, no es que la burbuja del hogar y no es que la burbuja de la comunidad es la panacea. Su objeto, y vuelvo a hacer el gesto, es disminuir la posibilidad de expansión de contagio del virus en un contexto en particular. Obviamente la burbuja nos va a obligar que las escuelas estén totalmente ventiladas. Eso te lleva también a disminuir el uso de los aires acondicionados, que en regiones de nuestro país, por ejemplo, lo que es el estado Bolívar, lo que es parte de Anzoátegui, Monagas, Sucre, el estado Zulia, el estado Falcón y todos nuestros llanos occidentales, donde el calor es duro y las escuelas están profundamente herméticas con aires acondicionados. Justo un aula burbuja necesita de ventilación o por lo menos filtros, los conocidos filtros HEPA, para que esto funcione, y sabemos muy bien que nuestra condición de crisis económica atenta contra la existencia de los filtros HEPA. Y bueno, esto requiere, queramos o no, que cada centro escolar venezolano, obligatorio, o preescolar, centros de educación inicial, escuelas primarias, liceos o las conocidas unidades educativas, le den a los docentes por lo menos la mascarilla y por lo menos la dotación del gel hidroalcohólico para la higiene de manos, o en su defecto que la escuela tenga agua y pastillas de jabón para la higiene de las manos. Obvio, esto va a requerir también que, aunque son grupos burbuja y la tendencia es a disminuir la posibilidad de contagio, que preservar también algo de distanciamiento social en las aulas, aunque si la burbuja determina siendo sana, obviamente la posibilidad de ese 1,5 metros, 2 metros se va achicando porque estamos todos sanos. Y bueno, esto nos va a evitar también el contacto con grupos de riesgo. Una burbuja, un aula de grupo de convivencia estable o de burbuja, te va a garantizar que el niño sano no va a llevar el SARS-CoV-2 a casa donde haya población de riesgo y comencemos a aumentar los números de enfermos de coronavirus con todo lo que esto implica. Igual los docentes, si el alumno está sano y el docente está sano, evidentemente esto lo bajamos. Y bueno, la tarea de evitar juntar burbujas, ¿bien? Ya garantizarlo en la escuela es una tarea dura, garantizarlo en la familia, en la casa, esos hogares burbujas, es 2 veces más duro, porque padre y madre tienen que ir a trabajar, con lo que eso significa aquí en Venezuela, y evidentemente la utopía es el logro de la burbuja comunitaria. A ver, piénsenlo, se los dejo. Con lo poco que yo sé de educación, creo que los grupos de convivencia estable lo podemos aplicar en Venezuela, previo bien entender y comprender las condiciones en las que está cada una de las 27.000 escuelas del país, en cómo está la realidad sociocomunitaria en la que se hace vida en la escuela, y evidentemente qué tan sano está el docente y qué tan sana está la comunidad. Les dejo este planteamiento para que lo discutan, lo debaten. Si les gusta, distribuyan este video en sus redes. No se olviden nunca de suscribirse a este canal, de darle a la campanita de las notificaciones. Si les gusta, darle like. Si no les gusta, dar el dedito para abajo. Y no se olviden que estoy dejando allá abajo en la descripción los 2 documentos que les recomendé: las 26 medidas del Ministerio de Educación y Sanidad de España, y el documento que me parece que está mucho mejor y mucho más aterrizado a lo que pudiera hacer Venezuela, del Ministerio de Educación de Paraguay. Importante, todo lo que yo estoy colocando aquí, todo lo que estás viendo, todo lo que están viendo es personal. En ningún momento yo estoy haciendo endorsements de absolutamente nada, sino es lo poco que sé de mi cabeza y lo poco que me dicta mi voluntad para ayudar a entender un momento tan complejo en el que estamos. Bien,
Y recuerden, si no hay vida, no, más, vamos a ponerlo mejor. Educar es vida, pero para poder educar necesitamos estar vivos primero. Y para garantizar calidad de la educación necesitamos a los docentes vivos y el personal de una escuela vivo allá adentro. Bien, entonces lo dejo por aquí. Un abrazo para todos ustedes y discutamos, debatamos, que eso siempre es importante.